Hola, donde quiera que usted se encuentre. Qué privilegio es estar aquí y ahora para considerar válgame la redundancia, la consideración bíblico-escatológica número 117. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este día, por esta oportunidad. Y te damos gracias de antemano porque sabemos que tu Espíritu Santo siempre toma control para que todas las ideas sean realizadas a la manera de tu voluntad y como corresponde a tu palabra. Por todo lo que ya nos has ayudado, guardado y bendecido, te damos muchas gracias y te rogamos que lo sigas haciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, pues como ya dijimos, estamos ahora a la altura de la consideración bíblico-escatológica número 117. Entonces, como ustedes recordarán, nosotros estamos, pues desde la consideración bíblico-escatológica 116, que es la inmediata anterior a esta, porque esta es la 117, estamos en un paréntesis preponderante, claro, en un paréntesis muy importante que tiene que ver básicamente con una palabrita muy importante, una palabrita de siete letras y que es precisamente diluvio. ¿Por qué estamos haciendo este paréntesis? ¿Por qué estamos haciendo este paréntesis a estas alturas del partido con respecto al diluvio? Bueno, pues muy difícil y muy fácil. Estamos haciendo este paréntesis con respecto al diluvio, porque el diluvio es una referencia, claro que sí, bíblica, que nos está ubicando en un elemento pues, totalmente bíblico, que nos ubica en una referencia precisa, otra vez, bíblica, para que nosotros podamos entender de la forma más clara, y ahora sí que por escrito, qué es lo que estamos diciendo que se acerca con una rapidez mayor a la que nos gustaría aceptar a cada uno de nosotros cuando nosotros estamos hablando de la semana 70 específicamente, que es el enfoque particular de esta consideración bíblico-escatológica, obviamente pues que también tiene que ver, claro, con el enfoque general de inminente arrebatamiento y consagración personal, y pues obviamente con el enfoque específico que en esta hora, pues claro que sí, tiene que ver con diluvio. Como fue en los días de Noé, así será. ¿Cuándo? Bueno, pues lo que estamos viendo es que en los tiempos finales que usted y yo estamos viviendo, como la que a mí me gusta llamarle la generación del arrebatamiento. Y aunque yo tenga 63 años y estoy viviendo, pues gracias a Dios, mi año número 64, en lo personal, yo creo, yo pienso, bueno, esa es mi convicción, que yo misma, aún con mis 64 años, yo creo, es algo que yo creo personalmente, que yo misma soy parte de la generación del inminente arrebatamiento. Así que no estamos hablando de cualquier cosa.
¿Por qué yo he llegado a esa conclusión, a ese pensamiento? Bueno, yo ya se los he dicho a ustedes por más de 300 razones que están distribuidas en YouTube. De hecho, este día, en esta semana, se va a subir al YouTube la número 102, ¿ok? La número 102, ya nos pusimos al día, ahí, ¿verdad? Eh, con, con lo que corresponde a esta serie, ¿sí? El próximo viernes, con el favor de Dios, viernes 28 de abril, a través de Iglesia en Misión, organización religiosa, en Facebook, se va a estar subiendo la consideración bíblico escatológica número 102, ¿ok? 102, porque en publicación esta semana se está publicando la número 101 de esta serie, y entonces el viernes 28 entra la 102. Entonces entra la 102 de la serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal en Facebook, a través de Iglesia en Misión Organización Religiosa. Y esa misma 102 entra a publicación a través de Radio Vida Hermosillo 104.7 FM. Así que si usted está, por ejemplo, aquí en Hermosillo, ¿verdad? En Hermosillo, y está en su carro o bueno, en su casa, puede prender su radio 104.7 FM, Radio Vida Hermosillo, y con una claridad que me gusta, excelente, se oye en todo Hermosillo y aún más allá. Entonces si va en su carro, pues usted sintonice Radio Vida Hermosillo 104.7 y va a escuchar, con todo el favor de Dios, la consideración bíblico-escatológica número 102. Y esa misma se va a subir a YouTube. Si usted va a YouTube, acuérdense que hay un renglón ahí en la parte de arriba, perdón, donde dice buscar. Bueno, ahí donde dice buscar, usted le pone, por favor, Marta Holguín Rocha, Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, y le va a poner parte. En este caso estará buscando la 102, que es la que va a estar ahí ya subida, con todo el favor de Dios. Gracias a Dios y gracias a Juanito Gutiérrez, ¿verdad? Que es un excelente trabajo. Bueno, ahí va a encontrar la 102 en YouTube. Allí en YouTube, usted para mayor precisión, esto no lo había dicho, pero lo digo para mayor claridad. Miren, en YouTube se va a buscar otra vez la barra, Marta Holguín Rocha, Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, y le puede poner parte 102, que es la nueva, ¿verdad? La nueva a partir del próximo viernes 28 de abril. Bueno, y entonces, bueno, ya le pone, ¿verdad? Buscar. Ahí suena como una lupa chiquita, ¿verdad? Buscar, y entonces la va a llevar a donde está esa sección ya grabada en el YouTube. Bueno, usted la va a localizar allí, pero ya la puede ver allí o la que usted quiera, pero luego allí en la barra donde usted puso lo que quería buscar, Marta Holguín Rocha, Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, usted le pone otra vez buscar, es como una lupa pequeña, buscar, y entonces la va a volver a llevar ahí donde está pues la sección bíblico-escatológica que usted está buscando, ¿verdad? Como le digo, pues ya son más de 100. Y entonces, cerca de ahí, cerca de la más nueva, que en este caso sería, bueno, en este caso la más nueva es la 101, ¿verdad? Pero pues el sábado va a ser la 102.
2, con todo el favor de Dios, usted va a ver casi pegada con la que usted está solicitando o viendo, como un recuadro donde dice Marta Holguín Rocha y aparece un cuadrito y entonces allí hay una leyenda que dice suscribir, pero el punto no es ese en este momento, sino que usted entre allí. O sea, no estoy diciendo bueno, posiblemente sí logre la misma forma. El asunto es que ahí donde dice Marta Holguín Rocha y está como una foto, algo así, en esa parte usted pone la flecha y entonces en YouTube le va a aparecer muchos cuadritos, pues muchas referencias, pero para que usted vea todas las referencias en orden, es decir, las más de 100, usted aplasta el lugarcito donde dice reproducir el material completo, algo así. Reproducir completo, y cuando usted le pone reproducir completo, entonces inmediatamente va a aparecer una lista bien ordenadita de los más de 100 videos que existen en YouTube. Entonces usted se va a dar cuenta pues que en la parte de más arriba va a estar la parte, en ese caso, bueno, si lo hiciera ahora aparecería las 101 y el sábado pues con todo el favor de Dios la 102. Bueno, digo esto por más orden. Bueno, miren, cuando nosotros estamos realizando un trabajo que ya implica más de 300 horas de trabajo publicado, porque esas 300 horas son solamente al momento de publicar, como ahorita, pero el trabajo que implica eso es más. Yo digo 52 años, pero es más. Pero bueno, cuando nosotros estamos hablando de que es un trabajo de muchos años, un trabajo de vida, ahora sí de que vida y obra, yo estoy diciendo esto para que nosotros comprendamos objetivamente que es un trabajo que no se hace, que no se realiza, porque no tengamos nada más que hacer, sino porque le estamos confiriendo la importancia que merece por ser la noticia más importante aquí y ahora. Entonces, nadie va a poder decir, a mí no me dijo, yo no supe, nadie me dijo, porque Dios está proveyendo muchas formas. Esta es una forma pequeña, pero a través del mundo Dios está proveyendo muchas formas y muchos caminos para que la gente sepa qué es lo que se acerca. ¿Ok? Bueno, hablando propiamente, tendríamos que decir quién es el que se acerca, porque no es qué, sino quién. Y es nuestro Señor Jesucristo en la primera fase de su segunda venida. Bueno, entonces está usted invitado para que si no tiene tiempo libre, pues se regale alguno y poco a poco vaya viendo las más de 300 consideraciones bíblico-escatológicas que nos hablan sobre el próximo evento en el calendario profético de Dios, que es el inminente arrebatamiento, que bíblicamente podría acontecer en esta fracción de segundo. De eso estamos hablando. Entonces, bueno, yo les recomiendo que si usted es pastor o que si está a cargo de alguna célula, de algún grupo, o sencillamente que si usted tiene una familia, vea ese material con su familia. ¿Por qué? Porque es una noticia que nos atañe a todos. ¿Ok? ¿Qué significa? Que
nuestro Señor Jesucristo viene pronto, bueno, significa que Dios quiere que cada uno de nosotros sea parte del grupo que va a ser arrebatado, parte de la iglesia que va a ser arrebatada, y que no seamos parte del grupo o de la parte de la iglesia que no va a ser arrebatada. ¿Ok? Porque para ser arrebatado se necesita que el señorío, válgame la redundancia, de nuestro Señor Jesucristo esté sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos y sobre lo que hacemos. Es decir, que nuestro corazón se lo hayamos entregado a nuestro Señor Jesucristo. Ahora permítanme hablarles, bueno, vamos a decirlo entre comillas, de una justificación bíblica también del uso de paréntesis, como yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Ahorita estamos haciendo un paréntesis, teniendo varias carnes en el asador, porque ya sabemos que tenemos varias carnes en el asador, es decir, varios temas que estamos viendo poco a poco. Y ustedes van a decir, bueno, pues ¿por qué no terminas uno y empiezas otro? Pues porque son temas muy amplios, que nos llevaría mucho tiempo estar solamente en alguno de ellos. Sí lo hemos hecho, pero cuando la amplitud no es tan pronunciada. Entonces, por ejemplo, ahorita, miren, vamos a llamarle así, tenemos cinco trozos, por decir, 5 trozos de tamaño considerable de carne, vamos a decir carne sonorense, hay que rica la carne sonorense, ¿verdad? En el asador. El primer trozo, vamos a decir, de carne considerable que tenemos en el asador, ya huele a carne asada, ¿no? Es número 1. Podemos creer en la profecía bíblica, que es el que sigue o que le da secuencia al asunto del diluvio. Luego tenemos un segundo trozo de carne sonorense, así para hacer taquitos de carne asada, bien rico. Lo que tiene que ver con algo básico y fundamental que cualquier persona que está considerando un tema como este de tiempos finales, de escatología, de la inminencia del arrebatamiento, debe manejar. O sea, por justicia, por didáctica, por sentido común, bueno, después de más de 300 horas publicadas, ya es tiempo de, como dice la Biblia, boga mar adentro. O sea, empezar a nadar en aguas más profundas. Entonces ahí se hace necesario poner en el asador esa carne, esa parte de carne que cuando menos nos ubique de una manera introductoria a este asunto del profetismo bíblico. Ese es el segundo. El tercer trozo, así que llama mucho la atención, de carne que está en el ¿cómo se llama? Pues en el asador, ¿verdad? Es, número 3, algo que yo le he llamado, usted puede confiar en la Biblia. El número 4 sería el que ya tenemos empezado con respecto a los 6 primeros sellos, hablando de una definición lo más directa, lo más objetiva posible, claro, pues del significado de la semana 70, la semana 70, la semana profética, bueno, ese sería el 4. Y el 5, pues acuérdense que también tenemos pendiente lo relacionado a las bodas del Cordero y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que básicamente, y cómo aplique, y en la línea de pensamiento que hemos estado manejando, está redireccionado al fin de la semana 70 y a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo propiamente dicho. ¿Ok? Entonces, ubiquémonos
yo uso mi mano derecha para ilustrar objetivamente las dos fases de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas manos? Una, nada más la derecha. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, teniendo como primer fase el inminente arrebatamiento, que yo ilustro con la palma de mi mano derecha. Y cuando yo uso el dorso de mi mano derecha, me estoy refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo propiamente dicho en su segunda fase. Entonces aquí, cuando estamos hablando de esa carne en el asador, la quinta de 5, las bodas del Cordero y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ustedes ubíquense en Apocalipsis 16:16, donde en la línea de pensamiento que aplique y que sea convergente con las más de 300 horas que ya se han publicado, nosotros manejamos, o por eso les digo, como aplique y en la línea de pensamiento que ya se ha manejado, pues preponderantemente con Apocalipsis 16:16, cuando en la batalla de Armagedón nuestro Señor Jesucristo viene y da término con su gloriosa manifestación a la semana 70, otra vez, como aplique y en la línea de pensamiento que sea convergente con las más de 300 que ya hay publicadas, donde derrota al anticristo y a sus huestes, pues a Satanás mismo. No porque no está derrotado, él está derrotado y está vencido, pero nosotros lo estamos diciendo en el contexto del orden que estamos viendo en la malla escatológica para ubicarnos, ¿ok? Entonces, bueno, estamos enfocados en todo ello y como son cosas que abarcan muchísimo tiempo, lo estamos haciendo poco a poco para cumplir aquello de, bueno, te era hacer esto sin dejar de hacer también aquello. Todo bien, con todo el favor de Dios. Pero les decía que cuando nosotros estamos considerando la semana 70, pues básicamente en el desarrollo de los 21 sellos apocalípticos, ¿ok? Los 7 sellos que tienen que ver, pues obviamente con la primera parte, ¿verdad? La primera de 3 series de juicios apocalípticos. Y cuando nosotros nos ubicamos allí, nosotros ya dijimos que entre el sello número 6 y el sello número 7 hay 2 visiones parentéticas. O sea, en ese caso, paréntesis. El primero tiene que ver con los 144,000 sellados y el segundo tiene que ver con la gran multitud que Juan estaba viendo, ¿ok? Y luego, si nosotros nos vamos allí a la segunda serie de juicios apocalípticos, en este caso las trompetas, porque el primero son los sellos, la segunda son las trompetas, pues nosotros nos ubicamos en la realidad de que allí, entre la trompeta número 6 y la trompeta número 7, nuevamente entran 2 visiones parentéticas. En este caso sería la del ángel con el librito, con un librito, y la segunda que tiene que ver con los 2 testigos, ¿ok? Y finalmente, cuando nosotros nos vamos a la última de 3 series de juicios apocalípticos, en este caso las copas, el derramamiento de las copas de la ira de Dios, pues nos damos cuenta de que en las semanas, en la semana 70, entre la sexta copa de la ira de Dios, entre la sexta
Y la última, ¿ok? O sea, la séptima copa de la ira de Dios, nuevamente se hace alusión a un paréntesis que en ese caso se ubica con el hecho de una secuencia interrumpida. Bueno, estoy diciendo solamente eso en el tenor de la realidad de que inclusive ahí, cuando la misma Biblia, ¿verdad?, está registrando pues esos eventos como aplique, no se va así de corrido, como decimos luego, ¿verdad?, acá muy coloquialmente, con los sellos del 1 al 7 y luego con las copas, perdón, con las trompetas de la 1 a la 7 y luego con las copas de la 1 a la 7, sino que hace paréntesis. Bueno, pues yo también estoy usando paréntesis aquí con las carnes que tenemos en el asador, pero todo bien, no pasa nada. Bueno, entonces yo me quiero ubicar aquí en el asunto, así, en un enfoque específico, como ya lo he explicado, que tiene que ver exactamente con 7 letritas que nos ubican en una palabrita muy importante que es diluvio. Ya lo hemos estado considerando en varias, válgame la redundancia, consideraciones bíblico-escatológicas y estamos retomando a la altura de la 117. Miren, poniéndonos en contexto, bueno, yo tengo que decir que si usted revisa una, una revista, una revista de sana doctrina correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2003, que se llama Las Buenas Noticias, revista de comprensión bíblica. El tema preponderante, pues, en esa publicación que yo estoy citando por las normas o por las leyes del copyright, ¿verdad?, sobre los derechos de autor. Bueno, lo primero que tengo que decir yo aquí es que el tema preponderante es una pregunta. Y la pregunta es, ¿podemos creer en la profecía bíblica? Y bueno, yo la respondo y digo, sí, claro que sí. Pero quiero decirles que para el caso de que ustedes accesen a esa revista como les sea posible, bueno, yo tengo que decir que esa revista es la correspondiente a los meses de noviembre a diciembre del año 2003, ¿verdad? Por alguna referencia para que ustedes mismos vean no solamente los pormenores de lo que estamos viendo nosotros aquí, pero que ya usted pueda revisar todos los artículos para que con un contexto más amplio usted comprenda la importancia de estar informados sobre el diluvio, porque lo que viene más pronto de lo que nos imaginamos es algo similar, pero aún más complicado, aún más difícil, y esa es la razón por la cual Dios nos está informando, porque recuerden que Dios no solamente nos ha dicho lo mejor, sino que no nos ha escondido lo peor. Y que usted entienda por qué la Biblia te está diciendo, necesitas a Cristo como tu Señor. Todos queremos un Salvador. O sea, el problema no es para nosotros querer un Salvador, porque ¿quién no quiere un Salvador? El problema para el humano básicamente es que no quiere a nuestro Señor Jesucristo como su Señor, pero Él lo es. Él es Señor y si nosotros lo aceptamos sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida, entonces nosotros estamos, perdónenme que use tantas formas coloquiales,
pero como decía mi maestro de español allá en la Centenaria y Benemérita Normal Miguel F. Martínez, el maestro Luis Raúl Cantú Cañamar, él hablaba y decía que era muy importante la claridad cuando nosotros queremos compartir algo. Y decía él, no sé si él vive, espero que sí, ¿verdad? Allá en Monterrey. Y él decía, si la persona o el grupo al que tú te estás dirigiendo está entendiendo lo que tú estás diciendo, entonces está bien dicho. Él era el maestro de español y luego fue rector ahí pues en la Miguel F. Martínez. Entonces, un excelente maestro de español, entre otras materias. Entonces, yo le pido a Dios, pues que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ayude a usted y a mí para que comprendamos la importancia del próximo evento en el calendario profético que viene. Si usted lo cree, viene, y si no lo cree, también viene. Entonces, Dios quiere que nos preparemos ya para enfrentar la eternidad. Ok. Noviembre-diciembre de 2003 es el volumen 8, es el número 6. Las Buenas Noticias es una publicación bimestral de la Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional, P.O. Box 541027, Cincinnati, Ohio. 45254-1027, Estados Unidos. El director de la edición en inglés es Scott Ashley, S-C-O-T-T espacio A-S-H-L-E-Y. Y de la edición en español, el director general es Leon Walker, Leon W-A-L-K-E-R, y simplemente el director es Donald Walls, D-O-N-A-L-D espacio W-A-L-L-S. Muy bien. Después entonces de cumplir con este elemento legal, porque sí o sí, cuando uno está haciendo una consideración bíblica o una publicación como esta, bueno, pues es uno de los requisitos y lo hago con mucho gusto, ¿verdad? Porque como dice la palabra, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Perfecto. Entonces, ya nosotros hemos considerado un artículo aquí en esta revista. El primero fue el que tiene relación con una pregunta, ¿ok? Y esa pregunta fue, ya lo vimos, ¿fue universal el diluvio de Noé? ¿Afectó realmente a toda la tierra el diluvio que se menciona en el libro de Génesis? ¿O fue una inundación que arrasó solo una zona reducida? ¿Cómo podemos encontrar la verdad? Bueno, eso ya lo vimos aquí y dijimos que había sido analizado por Arnold Méndez. Muy bien, eso ya lo vimos. Ya ustedes lo pueden checar en las consideraciones bíblico-escatológicas inmediatas anteriores a esta, que es la 117. El segundo artículo que nosotros consideramos en esa revista, que ya he citado pues su referencia, fue también una pregunta. Ya concluimos ello y la pregunta fue, ¿pudo cumplir su propósito el arca de Noé? Entonces nosotros vimos que ateos, escépticos, incrédulos y académicos siempre se han mofado, siempre se han burlado, bueno, como aplique, como corresponda, porque también, bueno, pero estamos hablando de los escépticos, ¿ok? Está correcto. Ateos, escépticos, incrédulos y académicos, como aplique,
siempre se han burlado, se han mofado del relato bíblico del diluvio y del arca de Noé. Pero sus críticas se basan en suposiciones que están equivocadas, en suposiciones erróneas. Entonces, ese análisis también lo desarrolló Arnold Méndez, ya lo dijimos, y ya dimos el crédito en el lugar debido. Solamente lo estoy poniendo aquí como una introducción para ponernos en contexto en la consideración, bueno, en el término de la consideración del nuevo artículo que ya llevamos adelantadito, y también es una pregunta, y la pregunta es, ¿podemos creer en la profecía bíblica? Las profecías de Dios con respecto a Babilonia, Persia, Grecia y Roma cumplieron hasta en su más ínfimo detalle. Claro que sí, cumplieron. Si estas profecías del Creador se hicieron realidad en el pasado, pregunta, ¿no nos demuestra eso que podemos confiar en la profecía bíblica en la actualidad? Claro que sí. ¿Ok? Entonces nos estamos desarrollando en ese campo, nos estamos relacionando en ese asunto, y por supuesto que aquí hay otra persona siendo la responsable de esa publicación, y en este caso es Gerold Aust, y se deletrea así: Jerold espacio Aust. Él es la persona que se está haciendo responsable de este análisis, que a mí me pareció muy conveniente que estuviera incluido en este asunto que estamos manejando sobre el diluvio, para que nosotros tengamos una concepción más adecuada de los tiempos finales que estamos viviendo, pues aquí y ahora, y claro, pues en su conexión con el inminente arrebatamiento. Entonces, ¿podemos creer en la profecía bíblica? Pues claro que sí. Ok. Cuando nosotros estamos respondiendo junto con Jerold espacio Aust, la pregunta, ¿podemos creer en la profecía bíblica? Y que estamos diciendo que las profecías de Dios con respecto a Babilonia, Persia, Grecia y Roma se cumplieron hasta en su más ínfimo detalle. Pues pensamos en eso y nos damos cuenta de que bíblicamente sí, así es. Si estas profecías del Creador se hicieron realidad en el pasado, pregunta, ¿no nos demuestra eso que podemos confiar en la profecía bíblica en la actualidad? Claro que sí. Cuando nosotros estamos hablando de la profecía bíblica, ¿ok? De la profecía bíblica, nosotros debemos recordar que la profecía bíblica nos mantiene en el camino correcto, sobre todo en este tiempo donde hay tanta confusión. Tú oyes algo aquí, oyes algo allá, una opinión aquí, otra opinión allá, y tú tienes un gran signo de interrogación en tu mente. Bueno, ¿quién tiene la razón? Pues la razón la tiene la palabra de Dios, porque es la palabra profética más segura. Entonces, ¿podemos creer en la profecía bíblica? Claro que sí. ¿Pero por qué? Bueno, porque nos mantiene en el camino correcto en nuestro transitar por la avenida de la consagración hacia el cielo. Entonces, pregunta, ¿cómo es que los seres humanos
se acarrean bendiciones o castigos. Analicemos el ejemplo del rey Saúl de Israel. Al parecer, Saúl fue obediente antes de ser ungido como rey de Israel, pero poco a poco se fue alejando de Dios. Finalmente, Dios le hizo la prueba definitiva que mostraría su lealtad hacia él. Y esa prueba definitiva para Saúl de parte de Dios era esta: Saúl tenía que destruir completamente a los crueles descendientes de Amalek, es decir, a los amalecitas. Y si usted quiere corroborarlo en su justificación escritural, bueno, puede ver y leer ya usted solito o usted solita el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Miren, cuando nosotros estamos diciendo que el enfoque general de esta consideración bíblico-escatológica número 117 es inminente arrebatamiento y consagración personal, nosotros siempre hacemos una conexión al final de la consideración bíblico-escatológica y decimos: una persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo, válgame la redundancia, en la línea de pensamiento, según las instrucciones que el Espíritu Santo proporciona a la persona específica, si voluntariamente no quiere consagrarse a nuestro Señor Jesucristo como lo ordena el Espíritu Santo, automáticamente empieza a consagrarse a Satanás. Automáticamente. Entonces aquí estamos diciendo que Saúl se consagraba a Dios, pues tenía su corazón, ¿ok? Pensaba, sentía, realizaba actos de la voluntad y Dios estaba en su noticia como debía estar. Pero poco a poco, ya cuando era rey, pues hubo muchas voces que empezó a escuchar y entonces Saúl, ¿ok? Saúl empezó a dejar de consagrarse debidamente y empezó a hacer, pues, actos impropios, incorrectos. Dios tenía presente el momento en que los amalecitas atacaron cobardemente a los débiles, enfermos y ancianos en aquella época en que Moisés guió a los israelitas por el desierto. Usted puede leerlo en Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 19. A juicio de Dios, los amalecitas eran tan crueles e inmisericordios que, por la seguridad de todos los que los rodeaban, debían ser totalmente eliminados. Dios le dijo a Saúl que él debía ejecutar la sentencia. ¿Ok? Entonces, Saúl atacó a los amalecitas, pero no obedeció completamente las instrucciones de Dios. No hizo caso de la advertencia que Dios le había hecho anteriormente a todo el pueblo. Si temiereis al Eterno y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra del Eterno, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís al Eterno vuestro Dios, haréis bien.
Mas si no oyereis la voz del Eterno, y si fuereis rebeldes a las palabras del Eterno, la mano del Eterno estará contra vosotros. ¿Contra quién? Contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Ustedes pueden leerlo ya en su contexto en 1 de Samuel, capítulo 12, versículos 14 al 15. Saúl no pasó la prueba. No destruyó completamente a los amalecitas. Como resultado, Dios lo rechazó como rey y le dijo por medio de Samuel: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación, la terquedad, ¿okay? La obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y ustedes pueden comprobar esto en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Entonces, al comparar los capítulos 12 y 15 del primer libro de Samuel, vemos que la fórmula profética funcionó sin falta. La obediencia trae consigo un resultado favorable. La desobediencia trae uno desfavorable. Tan sencillo como eso. Qué difícil y qué fácil. Entonces, por eso es tan importante estudiar la profecía bíblica, porque nos puede ayudar a todos, individuos, familias o naciones, a mantenernos en el camino correcto con Dios, porque al reconocer que las profecías de la Biblia se han cumplido, va creciendo nuestra fe, algo que no solo nos ayuda a creer en la profecía, sino que también nos exhorta a actuar de una manera consecuente con esa creencia. Ok, a estas alturas del partido yo deseo hacer un redireccionamiento, claro que sí, hacer un redireccionamiento a el libro de Mateo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Bueno, porque es bien importante que nosotros comprendamos que cuando nos estamos refiriendo a este asunto de la consagración, claro, que es un asunto preponderante, cuando estamos hablando de estos asuntos, bueno, es bien importante que nos mantengamos bien informados sobre lo que la Biblia nos dice al respecto, ¿ok? Entonces, vamos entonces al libro de Mateo, ¿ok? Al libro de Mateo, y este es un pasaje bíblico que nosotros, si lo memorizáramos, haríamos un gran bien, pues para cada uno de nosotros. Porque Mateo en su capítulo 7, ¿ok? Mateo en su capítulo 7 y versículos 21 al 23, dice así. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, yo quiero que analicemos a estas alturas de lo que estamos analizando. Podemos creer en la profecía bíblica. Que nosotros analicemos que las personas a las cuales nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo se está dirigiendo en el capítulo 7 de Mateo, en los versículos 21 al 23, eran personas que estaban orando por los endemoniados, ¿ok? Ponían la mano sobre los endemoniados, oraban por ellos y los demonios salían, ¿ok? Estaban orando por los enfermos, imponían la mano sobre los enfermos, oraban por los enfermos y los enfermos sanaban, ¿ok? Y estaban haciendo muchos milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a ellos, al momento, ¿ok? Al momento, vamos a decir, de la prueba final, ¿ok? Cuando ya es el momento decisivo de a qué destino llegamos, al cielo o al infierno, bueno, no pudieron accesar al cielo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo les dijo, yo a ustedes nunca los conocí. ¿Qué estaba pasando? Bueno, lo que estaba pasando es que esas personas, yo he dicho y lo vuelvo a repetir porque es un punto preponderante, que por sentido común podemos decir que ellos tenían un mínimo de consagración personal, un mínimo. Pero cuando la Biblia nos exhorta a que nosotros nos consagremos a Dios, que nos consagremos a nuestro Señor Jesucristo, nunca nos ha dicho, ni nos va a decir, que lo hagamos en el tenor de nuestro propio criterio, ni en el tenor de nuestras propias deliberaciones, sino que lo hagamos claramente en el tenor de la guianza del Espíritu Santo. Entonces, esas personas de Mateo 7, del 21 al 23, es obvio que tenían algún punto, algún nivel de consagración personal, pero lo que es obvio y definitivo es que esa consagración personal no era la requerida, la ordenada por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es inflexivo el asunto de la consagración personal. Entonces aquí, Saúl, cuando es elegido rey, bueno, el análisis que está haciendo JEROLD espacio AUST, pues nos está diciendo que hay una inferencia que se está haciendo y que nosotros podemos pensar igual que con respecto a Mateo 7, del 21 al 23. Bueno, pues por algo fue elegido rey, ¿verdad, Saúl? Pero definitivamente esa consagración fue menguando. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y revisar cada día que nosotros estemos consagrándonos a nuestro Señor Jesucristo, pero en el tenor de la guianza del Espíritu Santo. Porque no es como yo quiero, sino como Dios lo define. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo, ¿podemos creer en la profecía bíblica? Sí podemos creer en la profecía bíblica porque nos mantiene en el camino correcto, ¿ok? El camino correcto
que tiene el destino final en el cielo se llama el camino de la consagración, ¿ok? A través del camino de la consagración, nosotros vamos caminando hacia el cielo. Le vamos a poner este nombre, estoy hablando ilustrativamente. El camino que vamos transitando para llegar al cielo es el camino de la consagración personal bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo. ¿Podemos creer en la profecía bíblica? Sí. ¿Por qué? Porque nos mantiene en el camino correcto. Entonces, yo ya estoy culminando esta consideración bíblico-escatológica número 117 y voy a hacerlo así. Pero tenemos que comprender, estoy ilustrando, que ese camino, la avenida de la consagración, donde vamos caminando hacia el cielo, es un camino de doble sentido. Entonces, permítanme hacer aquí la aplicación con Mateo 7, del 21 al 23. Esas personas a las cuales nuestro Señor Jesucristo les dijo, nunca os conocí, para ilustrar y cerrar esa ilustración podemos decir que sí iban caminando por el camino hacia el cielo, pero lo estaban haciendo en el sentido contrario. ¿Por qué? Vamos a ponerlo como una avenida de doble sentido, o sea, ¿ok? Doble carril, diríamos, doble sentido, y entonces en vez de ir hacia arriba, iban en el sentido contrario. Entonces, hacia arriba, pues es el camino que tiene como destino al cielo. Pero si tú no vas con la alianza del Espíritu Santo, lo más fácil del mundo podría ser que por lo que tú quieras y mandes, de repente se puede dar una vueltecita, un giro de 180 grados y en vez de estar caminando hacia el cielo, podrías estar caminando hacia el infierno, que es el sentido contrario, porque tiene el camino hacia allá y hacia acá. Pero el Espíritu Santo sí sabe, por eso termino. Toda persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, automáticamente empieza a consagrarse a Satanás y eso no nos conviene. Consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo como lo ordena el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.